Buenas, me alegra que estés aquí un momento. Sé que la vida puede sentirse muy llena últimamente. Entre responsabilidades, preocupaciones y pensamientos que no dejan de girar en la mente, a veces pasamos el día entero corriendo, sin darnos cuenta de que nuestro corazón está cansado. Vivimos pensando en lo que pasó ayer, o en lo que podría pasar mañana, y poco a poco la mente se vuelve un lugar ruidoso donde casi nunca descansamos. Hoy quiero compartir contigo una reflexión sencilla inspirada en las enseñanzas del budismo, que sucede en el momento en que dejamos de vivir atrapados dentro de nuestra cabeza, y empezamos a estar realmente presentes. Si te parece bien, tomemos este momento con calma, y exploremos juntos esta verdad. Hay un momento en la vida, silencioso, casi imperceptible, en el que uno descubre algo profundamente inquietante. Te das cuenta de que llevas años viviendo, pero casi nunca has estado realmente aquí. Tu cuerpo camina por el mundo, habla con las personas, trabaja, sonríe, pero tu mente está siempre en otro lugar. Recordando el pasado, imaginando el futuro, repitiendo conversaciones que ya terminaron, inventando problemas que aún no existen. Y entonces surge una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si gran parte de nuestro sufrimiento no viene de la vida, sino de la mente que no deja de pensar sobre la vida? En la tradición del budismo Mahayana, muchos maestros han señalado esta paradoja. El maestro Zen Huineng enseñaba que la mente que se aferra a sus propios pensamientos crea una nube que oculta la claridad natural del corazón. No es que pensar sea un enemigo. El pensamiento es una herramienta valiosa. Pero cuando la mente se convierte en una casa donde nunca dejamos de hablar, el silencio interior desaparece. Y sin ese silencio, perdemos algo esencial, la capacidad de experimentar la vida tal como es. Tal vez tú también lo has notado. Estás comiendo, pero tu mente está revisando preocupaciones. Estás con alguien que amas, pero dentro de ti se desarrolla un diálogo interminable. Incluso cuando todo parece estar bien, algo dentro sigue inquieto. Muchos buscadores espirituales, a lo largo de siglos, han compartido una observación similar. Cuando la mente deja de girar sobre sí misma por un momento, la realidad se vuelve sorprendentemente simple. El aire se siente más vivo, el cuerpo se relaja, y el corazón descubre una calma que siempre estuvo allí. En este vídeo quiero invitarte a contemplar algo profundamente liberador. No se trata de apagar la mente por la fuerza. No se trata de luchar contra tus pensamientos. Tampoco es una promesa de cambios instantáneos. Pero según las enseñanzas transmitidas en muchas tradiciones budistas desde los sutras antiguos hasta los maestros de meditación contemporáneos, aprender a no quedar atrapado dentro de la mente puede transformar la forma en que experimentamos la vida. Hoy exploraremos juntos una verdad sencilla pero poderosa. El momento en que dejas de vivir dentro de tu cabeza, algo en tu mundo comienza a cambiar. No porque el mundo externo se vuelva perfecto, sino porque tu relación con él se vuelve más clara, más amplia y más libre. Te hablaré como un compañero de camino, como alguien que también ha visto la mente correr, resistirse, preocuparse, y poco a poco aprender a descansar. Así que si alguna vez has sentido que tu propia mente se convierte en un lugar demasiado ruidoso, si alguna vez has deseado un poco de paz interior en medio de la vida moderna, quédate conmigo, porque tal vez, solo tal vez, la libertad que estás buscando no está en controlar más pensamientos. Tal vez comienza cuando descubres que no necesitas vivir dentro de ellos. Y para comprender esto profundamente, primero necesitamos mirar con honestidad una realidad muy humana. ¿Por qué nuestra mente nunca deja de hablar? Si observamos con sinceridad nuestra vida cotidiana, descubrimos algo curioso. La mayoría de las personas no viven únicamente en el mundo exterior. También viven dentro de una historia constante que la mente cuenta. Una historia sobre quiénes somos, sobre lo que deberíamos haber hecho, sobre lo que podría salir mal mañana, sobre lo que otros piensan de nosotros. Este diálogo interior parece normal. Tan normal que rara vez lo cuestionamos. Pero si prestas atención por un momento, notarás algo sorprendente. Ese flujo de pensamientos casi nunca se detiene. Te despiertas por la mañana, y antes incluso de levantarte de la cama, la mente ya está trabajando. Recuerda pendientes, revisa preocupaciones, anticipa conversaciones. A veces incluso revive discusiones que ocurrieron hace años. El maestro Zen Shunryu Suzuki decía algo muy simple y muy profundo. La mente humana tiende a moverse como un mono saltando de rama en rama. Por eso, en algunos textos budistas antiguos se habla de la mente mono, una mente inquieta, siempre saltando de un pensamiento a otro. Y aquí surge algo importante comprender.
Esta agitación mental no significa que haya algo defectuoso en ti. No es un fracaso personal. Según el budismo, este fenómeno tiene raíces profundas en lo que se llama avidya, o ignorancia fundamental. No ignorancia en el sentido de falta de inteligencia, sino ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la mente y de la realidad. En el Samyutta Nikaya, uno de los antiguos textos del canon Pali, se describe cómo los seres humanos tienden a identificarse con sus pensamientos, emociones y percepciones. Creemos que lo que aparece en la mente somos nosotros mismos. Y cuando creemos esto, cada pensamiento se vuelve extremadamente importante. Si aparece un pensamiento de miedo, creemos que el miedo nos define. Si aparece un recuerdo doloroso, creemos que ese pasado sigue siendo nuestro presente. Si aparece una crítica interior, sentimos que hay algo mal en nosotros. Así, poco a poco, la mente construye una especie de habitación invisible donde vivimos. Y muchas personas pasan décadas dentro de esa habitación sin darse cuenta. Tal vez te ha pasado algo parecido. Estás caminando por la calle, pero dentro de tu mente estás discutiendo con alguien. Estás en una reunión, pero tu atención está atrapada en una preocupación. Estás intentando dormir, pero la mente revisa una lista interminable de escenarios posibles. Curiosamente, incluso cuando logramos lo que deseábamos, un trabajo, una meta, una relación, la mente encuentra nuevas cosas sobre las que preocuparse. Este fenómeno ha sido observado tanto por psicólogos modernos como por meditadores durante siglos. La mente busca seguridad. Busca control. Busca anticipar el futuro para evitar el dolor. Pero en ese intento constante de controlar lo que aún no ha ocurrido, terminamos perdiendo el único lugar donde la vida realmente sucede: el presente. En el budismo se dice a menudo que el sufrimiento humano surge no solo de las circunstancias externas, sino de la forma en que la mente se aferra a las historias que crea sobre esas circunstancias. Dos personas pueden atravesar la misma situación. Una queda atrapada durante años en pensamientos de culpa o resentimiento. La otra aprende lentamente a observar esos pensamientos, sin quedar atrapada en ellos. La diferencia no siempre está en lo que ocurrió. Está en la relación con la mente. Pero aquí aparece algo muy compasivo dentro de las enseñanzas budistas. El Buda no enseñó estas cosas para juzgar a las personas. No dijo: tu mente está mal, debes arreglarla inmediatamente. Más bien señaló algo profundamente humano. Todos los seres que aún no han despertado completamente tienden a quedar atrapados en los movimientos de la mente. Es parte de la condición humana. Por eso en el camino espiritual no se comienza con culpa, sino con comprensión. Comprender que la mente funciona así. Comprender que no somos los únicos que experimentamos esto. Comprender que hay formas de relacionarnos con nuestros pensamientos de manera más sabia. Muchos practicantes de meditación comparten que el primer paso no fue detener la mente. Fue algo mucho más sencillo. Darse cuenta de que estaban viviendo dentro de ella. Ese reconocimiento, aunque parezca pequeño, puede ser profundamente transformador. Porque cuando ves claramente una jaula, también descubres que existe una puerta. Y para entender dónde está esa puerta, necesitamos mirar más profundamente una enseñanza central del budismo. Una enseñanza que explica por qué la mente crea tanto sufrimiento cuando nos identificamos con ella. Eso es lo que exploraremos ahora. Cuando comenzamos a observar la mente con un poco más de calma, surge una comprensión muy importante que el Buda enseñó hace más de 2500 años. No es la vida en sí misma la que crea todo nuestro sufrimiento. Es la forma en que la mente se aferra a lo que experimenta. Esta enseñanza aparece claramente en lo que en el budismo se conoce como las 4 nobles verdades, una de las bases más antiguas del Dharma, registrada en textos como el Dhammacakkappavattana Sutta. La primera verdad es sencilla, pero profundamente honesta: la vida humana incluye sufrimiento. No significa que todo sea dolor, pero sí que existe una insatisfacción constante que aparece incluso en medio de momentos felices. La segunda verdad señala el origen de ese sufrimiento: el apego. Apego a lo que deseamos. Apego a lo que tememos perder. Apego a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero hay un aspecto del apego que muchas personas pasan por alto. Nos apegamos también a nuestros propios pensamientos. Cuando un pensamiento aparece, lo tomamos como verdad absoluta. Cuando surge una emoción, creemos que define quiénes somos. Cuando la mente crea una historia sobre el pasado o el futuro, reaccionamos como si esa historia fuera la realidad misma. Así, la mente construye una red invisible de interpretaciones. Imagina por un momento un lago en calma. Cuando el agua está quieta, refleja claramente el cielo, las montañas, los árboles. Pero cuando el agua está agitada por el viento, la superficie se distorsiona y la imagen se vuelve confusa.
Muchos maestros zen han usado esta metáfora para describir la mente. El maestro Dogen, fundador de la escuela Soto Zen en Japón, escribió en el Shobogenzo que la mente originalmente posee una claridad natural, pero cuando se agita con deseos, temores y pensamientos compulsivos, perdemos contacto con esa claridad. No significa que los pensamientos sean enemigos. El pensamiento tiene su lugar. Nos ayuda a resolver problemas, aprender, comunicarnos. El problema surge cuando la mente no sabe descansar. Cuando cada pensamiento genera otro pensamiento. Cuando cada recuerdo produce otra reacción emocional. Cuando cada preocupación abre una cadena interminable de escenarios imaginarios. En la enseñanza budista esto está relacionado con lo que se conoce como la cadena del origen dependiente, o Pratityasamutpada, una explicación profunda sobre cómo surge el sufrimiento. Según esta enseñanza, la ignorancia da origen a formaciones mentales. Las formaciones mentales dan origen a la conciencia condicionada. Y así, paso a paso, surge una cadena de reacciones que terminan produciendo apego, miedo, ansiedad y dolor. Lo importante aquí es comprender algo muy liberador. Esta cadena no es inevitable. Puede ser observada. Cuando un pensamiento aparece, normalmente reaccionamos automáticamente. Pero si aprendemos a mirar ese pensamiento sin identificarnos con él, algo diferente ocurre. El pensamiento surge, permanece por un momento, y luego desaparece. Esto es algo que muchos meditadores descubren con el tiempo. Los pensamientos son como nubes atravesando el cielo. El problema no es que aparezcan. El problema surge cuando creemos que somos las nubes, en lugar de reconocer que somos el cielo donde aparecen. En el Sutra del Diamante, uno de los textos importantes del budismo Mahayana, se menciona una frase que muchos maestros citan con frecuencia. Todos los fenómenos condicionados son como sueños, ilusiones, burbujas o sombras. No significa que la vida no sea real, significa que la forma en que la mente interpreta la realidad puede ser profundamente engañosa. Cuando vivimos atrapados dentro de la mente, reaccionamos constantemente a pensamientos que aparecen y desaparecen como reflejos en el agua. Pero cuando comenzamos a observar esos pensamientos sin quedar atrapados en ellos, algo cambia. No porque desaparezcan todos los problemas del mundo, sino porque dejamos de crear una segunda capa de sufrimiento dentro de nuestra propia mente. Esta comprensión es el comienzo del camino. No es una iluminación repentina. No es una solución instantánea. Es más bien como abrir una ventana en una habitación donde el aire llevaba mucho tiempo detenido. Entra un poco de espacio, un poco de claridad. Y en ese espacio comenzamos a descubrir algo que el Buda y muchos maestros después de él señalaron con mucha paciencia. La mente no tiene que ser una prisión. Puede convertirse en un lugar de comprensión. Pero para que eso ocurra, primero necesitamos ver algo que muchas personas nunca cuestionan. Una creencia silenciosa que guía gran parte de nuestra vida. La creencia de que nuestros pensamientos somos nosotros mismos. Y cuando esa creencia empieza a disolverse, aparece una forma completamente nueva de mirar la vida. Eso es lo que exploraremos ahora. En el camino espiritual hay momentos muy sutiles que cambian la forma en que vemos la realidad. No siempre ocurren con fuegos artificiales o experiencias extraordinarias. A veces ocurren en silencio. Cuando de repente, notamos algo que siempre estuvo frente a nosotros. Uno de esos momentos aparece cuando una persona descubre algo sorprendente. No todos los pensamientos necesitan ser creídos. Puede parecer una idea simple, pero cuando se comprende profundamente, abre una puerta inmensa. Durante años, tal vez décadas, hemos vivido bajo una suposición invisible, que todo lo que aparece en nuestra mente merece atención inmediata. Si la mente dice algo terrible podría pasar, reaccionamos con miedo. Si dice, deberías haber hecho esto mejor, sentimos culpa. Si dice no eres suficiente, aparece la inseguridad. Pero los maestros budistas han observado algo distinto. El pensamiento es un evento mental, no necesariamente una verdad. El maestro vietnamita Thich Nhat Hanh solía explicar esto con mucha claridad. Decía que la mente puede producir pensamientos como una radio produce sonidos. Algunos programas son útiles. Otros son solo ruido. La sabiduría consiste en aprender a escuchar sin quedar atrapado. Cuando observamos la mente durante la meditación, descubrimos algo curioso. Los pensamientos aparecen espontáneamente. No siempre los elegimos. Un recuerdo surge sin aviso. Una preocupación aparece sin invitación. Una historia comienza a desarrollarse dentro de la mente. Si fuéramos completamente los autores de nuestros pensamientos, podríamos simplemente detenerlos. Pero la experiencia muestra que la mente funciona de forma más compleja.
Los pensamientos surgen debido a hábitos mentales, recuerdos, estímulos externos y muchas otras condiciones. En el budismo esto se llama formaciones mentales condicionadas. Comprender esto puede traer una gran compasión hacia nosotros mismos. Porque muchas personas pasan años luchando contra su propia mente. Intentan controlar cada pensamiento. Intentan eliminar cada emoción incómoda. Pero esa lucha suele crear aún más tensión. El Buda propuso algo diferente. No se trata de controlar cada pensamiento. Se trata de reconocerlo sin identificarse con él. Cuando un pensamiento aparece, podemos observarlo como si fuera una nube cruzando el cielo. Está allí por un momento, y luego se disuelve. No necesitamos perseguirlo. No necesitamos rechazarlo. Simplemente reconocerlo. En el Satipatthana Sutta, un texto importante sobre la práctica de la atención plena, el Buda describe cómo un practicante puede observar la mente con claridad. Cuando hay un pensamiento, el practicante sabe, hay un pensamiento. Nada más. Sin juicio, sin resistencia, sin identificación. Esta práctica, cuando se cultiva con paciencia, comienza a revelar algo extraordinario. Detrás del flujo constante de pensamientos, existe un espacio silencioso, un espacio de presencia. Muchos meditadores describen este descubrimiento como si por primera vez se sentaran en la orilla de un río, observando el agua fluir, en lugar de ser arrastrados por la corriente. Los pensamientos siguen pasando, pero ya no controlan completamente la experiencia. Este es el momento al que se refiere el título de nuestro tema. El momento en que dejas de vivir dentro de tu cabeza. No significa que la mente desaparezca. Significa que descubres que hay algo más amplio que ella. Una conciencia que puede observar. Una presencia que no necesita reaccionar inmediatamente. El maestro Zhen Wanguo enseñaba que la naturaleza original de la mente es clara, abierta y tranquila, como un cielo sin límites. Los pensamientos son como nubes. Las emociones son como cambios de clima. Pero el cielo permanece. Cuando comenzamos a reconocer esta dimensión de nuestra experiencia, la relación con la vida cambia. Los problemas siguen existiendo. Las responsabilidades siguen presentes. Las dificultades humanas no desaparecen. Pero ya no estamos completamente atrapados dentro de las historias de la mente. Y en ese pequeño espacio entre un pensamiento y otro, algo muy valioso aparece. La libertad de responder en lugar de reaccionar. Esa libertad es el comienzo de una transformación profunda. Pero para que esa transformación se vuelva parte de la vida diaria, necesitamos desarrollar algo que el budismo considera fundamental en el camino. Una base estable para la mente y el corazón. Una forma de vivir que cultiva claridad en medio del mundo. En la tradición del Dharma, esto se conoce como cultivar una mente correcta, o un corazón despierto. Y eso es precisamente lo que exploraremos ahora. Cuando una persona empieza a comprender que no necesita quedar atrapada en cada pensamiento, surge una pregunta natural. Si no vivimos dentro del ruido constante de la mente, ¿entonces desde dónde vivimos? La tradición budista responde a esta pregunta con una palabra muy profunda, chitta, el corazón-mente. En muchas enseñanzas del Dharma no se habla solo de la mente que piensa, sino de una dimensión más amplia de la conciencia que incluye claridad, sensibilidad y sabiduría. Cultivar lo que podríamos llamar una mente correcta o un corazón recto no significa convertirse en alguien perfecto. No significa eliminar todos los pensamientos o emociones. Significa aprender a habitar el mundo con presencia. En el noble octuple sendero, enseñado por el Buda y registrado en numerosos sutras antiguos, encontramos varias prácticas que ayudan a desarrollar esta claridad interior: visión correcta, intención correcta, atención correcta, concentración correcta. Todas ellas apuntan hacia algo esencial: aprender a estar despiertos dentro de nuestra propia vida. Muchas personas creen que la práctica espiritual consiste en retirarse del mundo, dejar atrás responsabilidades o buscar experiencias extraordinarias. Pero muchos maestros zen han repetido durante siglos que el verdadero camino ocurre en lo cotidiano. Mientras caminamos, mientras hablamos con alguien, mientras lavamos un plato, mientras respiramos. El maestro Zen Thich Nhat Hanh solía decir algo muy sencillo: cuando lavas los platos, lava los platos. Puede parecer trivial, pero en realidad es una enseñanza profunda. Porque muchas veces, cuando lavamos los platos, nuestra mente está pensando en el trabajo, en el pasado, en preocupaciones del futuro. El cuerpo está en la cocina, pero la mente está en otro lugar. La práctica consiste en reunir de nuevo esas dos partes. Estar completamente donde estamos. Esto es lo que en el budismo se llama atención plena, o sati. No es una técnica complicada.
Es simplemente recordar regresar al momento presente. Sentir la respiración. Escuchar los sonidos. Notar las sensaciones del cuerpo. Muchos practicantes descubren que cuando vuelven a la respiración por unos momentos, algo cambia en la mente. El pensamiento se vuelve más lento. La tensión se suaviza. El cuerpo comienza a relajarse. Esto no ocurre porque la respiración sea mágica. Ocurre porque la atención deja de alimentar el flujo constante de pensamientos. Cuando no alimentamos cada historia mental, la mente naturalmente comienza a descansar. Sin embargo, es importante comprender algo con honestidad. Este proceso no siempre es fácil. Durante años, la mente ha desarrollado hábitos de preocupación, análisis y anticipación. Por eso, cuando una persona empieza a practicar atención plena, a veces descubre cuán inquieta puede ser la mente. Y eso es completamente normal. Muchos meditadores han compartido que al principio se sienten sorprendidos por la cantidad de pensamientos que aparecen. Pero ese descubrimiento no es un fracaso. En realidad es el comienzo de la comprensión. Antes no lo veíamos. Ahora sí. Y al verlo con claridad, surge una nueva posibilidad, no seguir cada pensamiento como si fuera una orden. Imagina nuevamente el río del que hablábamos antes. Durante mucho tiempo hemos estado dentro de la corriente, arrastrados por ella. La práctica de la atención plena nos invita a sentarnos en la orilla. Desde allí podemos observar el agua fluir. Algunos pensamientos son agradables, otros incómodos, otros repetitivos, pero todos tienen algo en común. Aparecen y desaparecen. El maestro Zen Bankei enseñaba que la mente original es naturalmente clara, pero se nubla cuando nos aferramos a pensamientos innecesarios. Cuando dejamos de aferrarnos, esa claridad comienza a revelarse por sí sola. No se trata de forzarla, se trata de dejar de interferir con ella. Por eso muchos maestros dicen que la práctica espiritual no es tanto añadir algo nuevo a nuestra mente. Es más bien dejar caer lo que no necesitamos cargar. Preocupaciones innecesarias, historias repetidas, juicios constantes. Y cuando poco a poco aprendemos a descansar en la presencia, aparece una cualidad muy hermosa. La vida se vuelve más simple. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no estamos atrapados dentro de ellos todo el tiempo. El sonido del viento vuelve a ser audible. La sonrisa de alguien se vuelve más real. El momento presente recupera su riqueza. Este es el comienzo de una mente equilibrada. Un corazón que no necesita reaccionar a todo lo que aparece en la mente. Pero para que esta libertad crezca aún más, necesitamos comprender una práctica muy importante dentro del camino budista. Una práctica que a menudo se malinterpreta. Una palabra que muchas personas temen, pero que en realidad contiene una enorme liberación. Esa palabra es soltar. O como dicen muchos maestros, el arte de dejar ir. Y eso es lo que exploraremos ahora. Hay una palabra que, para muchas personas, provoca cierta incomodidad cuando aparece en el camino espiritual. Esa palabra es soltar. Al escucharla, algunas personas piensan inmediatamente en renunciar a todo, abandonar la vida cotidiana o volverse indiferentes a lo que ocurre alrededor. Pero en la tradición budista, soltar no significa abandonar la vida. Tampoco significa dejar de amar, dejar de actuar o dejar de asumir responsabilidades. Soltar significa algo mucho más profundo. Significa dejar de aferrarse a lo que inevitablemente cambia. El Buda enseñó repetidamente, en muchos discursos preservados en el canon Pali, que uno de los grandes orígenes del sufrimiento humano es el apego al yo y a lo mío. No solo nos aferramos a objetos o personas, también nos aferramos a ideas sobre quiénes somos. Nos aferramos a una identidad, a una historia personal, a una imagen que queremos proteger. Cuando alguien cuestiona esa imagen, sentimos dolor. Cuando la vida cambia y ya no encajamos en la historia que creíamos sobre nosotros mismos, aparece la confusión. Esto ocurre porque la mente crea una narrativa constante. Yo soy así. Mi vida debería ser de esta manera. Esto no debería haber pasado. Pero el budismo invita a observar algo muy importante. Esa historia del yo también es un proceso mental. En el Anattalakkana Sutta, el Buda explicó que aquello que llamamos yo está compuesto por procesos cambiantes, sensaciones, percepciones, pensamientos, formaciones mentales. Nada de eso permanece igual de un momento a otro. Cuando comprendemos esto no de manera intelectual, sino a través de la observación directa de nuestra experiencia, comenzamos a notar algo sorprendente. La identidad rígida empieza a suavizarse. No significa que desaparezcamos como personas. Significa que dejamos de sentir que cada pensamiento, cada emoción o cada evento define completamente quién somos.
Esto crea un espacio interior muy valioso. Un espacio donde podemos experimentar la vida con más ligereza. Imagina sostener una piedra con el puño cerrado durante mucho tiempo. Al principio parece fácil. Pero con el paso de los minutos el brazo se cansa, los músculos se tensan y aparece el dolor. La solución no consiste en destruir la piedra. La solución es simplemente abrir la mano. Soltar no siempre requiere un esfuerzo heroico. A veces requiere dejar de sostener algo que ya nos está causando sufrimiento. En la práctica budista existen diferentes contemplaciones que ayudan a desarrollar esta comprensión. Una de ellas es la contemplación de la impermanencia, llamada anicca. El Buda enseñó que todos los fenómenos condicionados cambian constantemente. Las emociones cambian, los pensamientos cambian, las circunstancias cambian, incluso el cuerpo cambia de un momento a otro. Cuando observamos esto con atención, comenzamos a ver que aferrarnos con fuerza a algo que está en constante transformación inevitablemente produce tensión. Por eso muchos maestros enseñan una práctica muy sencilla. Cuando surge una emoción fuerte, en lugar de luchar contra ella o aferrarse a ella, podemos simplemente reconocer. Esto también está cambiando. Esa pequeña comprensión puede traer mucha paz, porque nos recuerda que ninguna emoción dura para siempre. Ni el miedo, ni la tristeza, ni la ansiedad. Todas las experiencias tienen una naturaleza dinámica. En algunos textos de meditación, como el Satipatthana Sutta, se anima a los practicantes a observar las sensaciones, los pensamientos y las emociones como fenómenos que surgen y desaparecen. Al hacerlo, comenzamos a ver que la mente no necesita controlar cada experiencia. Puede permitir que las cosas fluyan. Esta actitud no crea indiferencia. En realidad, muchas personas descubren que cuando sueltan el apego rígido al yo, aparece más compasión. Porque cuando dejamos de proteger constantemente una identidad frágil, el corazón se vuelve más abierto. Podemos escuchar mejor a los demás. Podemos responder con más sabiduría. Podemos aceptar que la vida tiene momentos difíciles sin sentir que todo se derrumba. El maestro Zensun Ryu Suzuki dijo una frase muy hermosa. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto hay pocas. Cuando soltamos las ideas rígidas sobre quiénes somos y cómo debería ser la vida, recuperamos algo parecido a la mente del principiante. Una mente abierta. Una mente curiosa. Una mente capaz de encontrarse con cada momento sin estar completamente atrapada en las historias del pasado. Este proceso de soltar no ocurre de un día para otro. Requiere práctica. Requiere paciencia. Pero muchas personas que recorren el camino de la atención plena descubren que, poco a poco, el peso interior comienza a disminuir. Las preocupaciones ya no dominan cada momento. Las emociones siguen apareciendo, pero no nos arrastran con la misma fuerza. Y entonces surge una pregunta natural. Si soltamos el apego constante a los pensamientos y a la identidad rígida, ¿dónde encontramos estabilidad interior? El budismo responde a esta pregunta señalando una práctica que ha acompañado a los practicantes durante siglos. Una práctica silenciosa y profunda que nos ayuda a regresar una y otra vez a la claridad natural de la mente. Esa práctica es la meditación. Y en el siguiente paso de nuestro camino exploraremos por qué el silencio interior puede convertirse en uno de los maestros más sabios que existen. Cuando la mente deja de correr por un momento, algo muy especial comienza a también taros por testaro, y este mareli sea minta lese. 1. Y este leseire. Y este leseliesea. Revelarse. Muchos practicantes descubren esto no a través de teorías, sino a través de una experiencia sencilla, sentarse en silencio y observar la respiración. Puede parecer una práctica demasiado simple para producir un cambio profundo. Sin embargo, durante más de 2000 años, innumerables monjes, maestros y practicantes laicos han señalado que en esa simplicidad se encuentra una puerta muy importante. La meditación, dentro del budismo, no es una forma de escapar del mundo. No es un intento de bloquear pensamientos ni de forzar la mente a quedarse completamente en blanco. Más bien, es una invitación a regresar a la experiencia directa del momento presente. Cuando una persona se sienta en silencio y observa su respiración, al principio suele descubrir algo que puede resultar sorprendente. La mente parece aún más activa que antes. Aparecen recuerdos, planes, preocupaciones, fragmentos de conversaciones. A veces incluso surge la sensación de que la mente se vuelve más ruidosa. Pero esto no significa que la meditación no funcione. En realidad, lo que ocurre es que por primera vez estamos viendo claramente el movimiento constante de la mente. Antes estaba allí, solo que no lo notábamos. En textos antiguos como el Satipatthana Sutta,
El Buda explicó que la atención plena comienza con algo muy básico, ser consciente de la respiración. No porque la respiración sea algo místico, sino porque siempre está ocurriendo en el presente. Cuando prestamos atención a la inhalación y a la exhalación, la mente encuentra un punto de descanso, un ancla suave. Si aparece un pensamiento, simplemente lo notamos, y regresamos a la respiración. Si surge una emoción, la reconocemos, y regresamos a la respiración. Este regreso constante es el corazón de la práctica. Con el tiempo, muchas personas comienzan a notar cambios muy sutiles. Entre un pensamiento y otro aparece un pequeño espacio. El cuerpo se vuelve más relajado. La mente se vuelve menos reactiva. No porque hayamos eliminado los pensamientos, sino porque hemos dejado de seguirlos automáticamente. El maestro Zen Thich Nhat Hanh enseñaba que la respiración consciente es como una campana suave que nos llama de vuelta a casa. Cada inhalación es una oportunidad de regresar. Cada exhalación es una oportunidad de soltar. Cuando respiramos con atención, el cuerpo y la mente empiezan a reunirse nuevamente. Esto tiene efectos muy profundos en la experiencia humana. Muchas personas que practican meditación de manera constante comparten que empiezan a notar algo nuevo en su vida cotidiana. Cuando surge una situación difícil, ya no reaccionan inmediatamente. Aparece un pequeño momento de pausa. En ese momento hay espacio para elegir. Elegir palabras más conscientes. Elegir responder con calma. Elegir no alimentar una emoción que podría causar más sufrimiento. Ese pequeño espacio es extremadamente valioso. En él comienza la verdadera libertad interior. En algunas tradiciones budistas se habla de dos cualidades que se desarrollan con la meditación, samatha y vipassana. Samatha se refiere a la calma mental. Vipassana se refiere a la comprensión profunda. Primero la mente aprende a tranquilizarse. Luego, desde esa tranquilidad, puede ver con mayor claridad la naturaleza de la experiencia. Vemos cómo los pensamientos aparecen y desaparecen. Vemos cómo las emociones cambian. Vemos cómo las sensaciones del cuerpo surgen y se transforman. Esta observación directa revela algo que los textos budistas han enseñado durante siglos. Todo está en constante cambio. Y cuando vemos esto con claridad, el apego comienza a aflojarse naturalmente. No porque alguien nos obligue a soltar, sino porque comprendemos que aferrarse a algo que está cambiando constantemente produce tensión innecesaria. Muchos practicantes describen este proceso como si la mente comenzara a sentarse, igual que el barro en un vaso de agua. Si agitamos el vaso, el agua permanece turbia. Pero si dejamos el vaso en reposo, el barro desciende lentamente y el agua se vuelve clara. La mente funciona de manera muy similar. Cuando dejamos de agitarla constantemente con pensamientos, preocupaciones y estímulos, empieza a revelar su claridad natural. No es algo que tengamos que crear, es algo que ya está presente. Por eso algunos maestros zen dicen que la meditación no consiste en fabricar una mente tranquila. Consiste en descubrir la tranquilidad que siempre estuvo allí debajo del ruido. Sin embargo, la meditación no termina cuando nos levantamos del cojín. El verdadero camino comienza cuando llevamos esa claridad al resto de nuestra vida. Cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando hablamos con otros. Porque la práctica no se limita al silencio de una habitación. Se trata de aprender a vivir con una mente despierta en medio del mundo. Y cuando esta conciencia comienza a acompañarnos en la vida diaria, algo muy hermoso puede ocurrir. La mente, que antes estaba llena de viejos hábitos, empieza a transformarse. Poco a poco se vuelve más espaciosa, más compasiva, más estable. En el budismo esto se conoce como la transformación de la mente. Y es precisamente de esa transformación profunda de lo que hablaremos ahora. Cuando una persona comienza a practicar la atención plena y la meditación, algo interesante sucede con el tiempo. La mente, que antes parecía dominada por hábitos automáticos, empieza lentamente a reorganizarse. No ocurre de la noche a la mañana. No es un cambio milagroso ni instantáneo. Pero muchos practicantes comparten que, con práctica constante, algo dentro de ellos comienza a suavizarse. Las reacciones impulsivas disminuyen. La claridad aumenta. El corazón se vuelve más sensible. En el budismo esto se entiende como la transformación del karma mental. La palabra karma, en su significado original, no se refiere únicamente a destino o castigo. En los textos budistas, karma significa acción intencional, especialmente las acciones de la mente. Cada pensamiento que cultivamos fortalece ciertos hábitos mentales. Si una persona pasa años alimentando resentimiento, la mente aprende a reaccionar con resentimiento. Si alimenta miedo constantemente, la mente aprende a reaccionar con miedo.
Pero el Buda también enseñó algo profundamente esperanzador. Así como los hábitos mentales se forman, también pueden transformarse. En el Dhammapada, una colección de enseñanzas muy antiguas del budismo, aparece una frase que resume esta idea con mucha claridad: la mente es la precursora de todos los estados. Si uno habla o actúa con una mente pura, la felicidad lo sigue como una sombra que nunca se aparta. La mente es la precursora de todos, lo sigue como una sombra que nunca se aparta. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta. Significa que la forma en que experimentamos la vida cambia profundamente cuando la mente se vuelve más clara y compasiva. Por eso, en muchas tradiciones budistas se cultivan prácticas que ayudan a transformar el corazón. Una de ellas es desarrollar lo que se conoce como los 4 inconmensurables, o Brahmaviharas. Estas cualidades son: la bondad amorosa, metta; la compasión, karuna; la alegría empática, mudita; la ecuanimidad, upekkha. No son emociones forzadas. Son cualidades naturales del corazón que pueden cultivarse con atención. Por ejemplo, en la práctica de la bondad amorosa, muchas personas repiten frases sencillas que recuerdan al corazón su capacidad de desear bienestar para todos los seres. Frases como: que pueda estar en paz; que pueda estar libre de sufrimiento; que todos los seres encuentren bienestar. Al principio, estas frases pueden parecer simples, pero cuando se repiten con sinceridad y atención, comienzan a cambiar la orientación de la mente. La mente deja de enfocarse exclusivamente en la preocupación personal y se abre a una perspectiva más amplia. Otra práctica importante es la reconciliación interior. Muchas personas cargan durante años con culpa, vergüenza o resentimiento hacia sí mismas. Sin embargo, numerosos maestros han señalado que el camino espiritual también implica aprender a tratarnos con la misma compasión que ofreceríamos a un amigo querido. El maestro Thich Nhat Hanh decía que, cuando miramos profundamente, descubrimos que todos hemos actuado en ciertos momentos desde la confusión, el miedo o la ignorancia. Comprender esto no significa justificar todo lo que hacemos. Significa reconocer que, igual que los demás seres humanos, estamos aprendiendo. Cuando esta comprensión aparece, se vuelve posible comenzar a perdonarnos. Y desde ese lugar, también se vuelve más fácil perdonar a otros. Este proceso de sanación interior no depende únicamente de la meditación formal. También ocurre a través de pequeños actos cotidianos. Hablar con más paciencia. Escuchar con atención. Elegir palabras más amables. Cada uno de estos actos crea nuevas condiciones en la mente. En el budismo se dice que cada intención consciente es una semilla. Si plantamos semillas de irritación constantemente, crecerá irritación. Si plantamos semillas de comprensión, comenzará a crecer comprensión. Con el tiempo, la mente empieza a sentirse diferente. Más espaciosa. Más estable, menos dominada por pensamientos repetitivos. Esto no significa que nunca aparezcan emociones difíciles. La tristeza, el miedo o la frustración seguirán apareciendo en ciertos momentos de la vida, pero ya no dominarán toda la experiencia. Habrá una parte de la mente que observa con claridad, una parte que sabe que incluso los momentos difíciles forman parte del flujo natural de la vida. Muchos practicantes describen esta etapa como una sensación de reconstrucción interior. No estamos creando una identidad espiritual perfecta. Estamos aprendiendo a vivir con más consciencia. Este proceso puede compararse con el cuidado de un jardín. Si dejamos el jardín abandonado durante años, crecerán hierbas desordenadas. Pero si comenzamos a cuidarlo poco a poco, quitando algunas malas hierbas, regando la tierra, sembrando nuevas semillas, el paisaje empieza a cambiar. La mente humana funciona de una manera muy similar. Y cuando este cultivo interior madura con el tiempo, aparece algo que muchos maestros consideran una de las mayores riquezas del camino espiritual. Una forma de libertad interior. Una libertad que no depende de circunstancias externas. Una libertad que puede mantenerse incluso en medio de la impermanencia. A esa libertad se le ha llamado de muchas maneras en diferentes tradiciones. Pero en el lenguaje del Dharma, suele describirse con una palabra muy especial: liberación. Y en el siguiente paso de nuestro viaje exploraremos cómo esa libertad puede comenzar a manifestarse en la vida cotidiana, incluso en medio de un mundo cambiante. Cuando una persona ha observado su mente con paciencia, cuando ha aprendido poco a poco a no quedar atrapada en cada pensamiento, cuando ha cultivado atención, compasión y claridad, algo muy profundo comienza a cambiar en su forma de estar en el mundo. No necesariamente cambia el mundo exterior. La vida continúa presentando desafíos. Siguen existiendo pérdidas, cambios inesperados, momentos difíciles. Pero algo dentro se vuelve más estable.
En la tradición budista esto se describe como ecuanimidad, o upekkha. La ecuanimidad no significa frialdad ni indiferencia. Significa tener un corazón lo suficientemente amplio para permanecer en equilibrio incluso cuando las circunstancias cambian. Imagina nuevamente el cielo del que hablábamos antes. En algunos días hay sol. En otros días hay tormentas. A veces hay nubes oscuras. Pero el cielo mismo no se rompe por el clima que aparece en él. Del mismo modo, cuando la mente comienza a despertar, descubre una dimensión más profunda de estabilidad. Las emociones siguen apareciendo. Los pensamientos siguen surgiendo. Pero ya no dominan completamente la experiencia. En muchos textos del budismo mahayana se habla de la mente como un espejo claro. Un espejo refleja todo lo que aparece frente a él, rostros, colores, movimientos. Pero el espejo no se aferra a las imágenes. Simplemente refleja y deja ir. Esta metáfora aparece en enseñanzas de maestros zen como Huineng, quien decía que la mente originalmente es clara, pero se nubla cuando se aferra a las experiencias. Cuando dejamos de aferrarnos, la claridad vuelve a manifestarse. Y cuando esta claridad se vuelve parte de nuestra vida diaria, algo hermoso ocurre. La persona comienza a sentirse más libre dentro de sí misma. Libre de la necesidad constante de controlar cada resultado. Libre de reaccionar automáticamente a cada pensamiento. Libre de cargar historias antiguas una y otra vez. Esta libertad no es algo lejano reservado para monjes en montañas. Muchos practicantes la experimentan en pequeñas formas dentro de la vida cotidiana. Por ejemplo, alguien dice algo que antes habría provocado una reacción inmediata, pero ahora aparece un momento de silencio antes de responder. Un problema surge en el trabajo. Y en lugar de alimentar ansiedad durante horas, la mente observa la situación con más claridad. Una emoción difícil aparece. Pero ya no se siente como una amenaza que define toda la identidad. Estos momentos pueden parecer pequeños, pero son señales de un cambio profundo. El maestro Zen Suzuki Roshi decía que el verdadero fruto de la práctica no es convertirse en alguien especial. Es volverse completamente ordinario, pero con una mente despierta. Caminar, respirar, escuchar. Todo se vuelve más real cuando no estamos completamente atrapados dentro de nuestros pensamientos. El sonido de la lluvia vuelve a sentirse vivo. La sonrisa de un amigo se vuelve más presente. Incluso los momentos simples adquieren una profundidad que antes pasábamos por alto. Esto es lo que algunos maestros llaman vivir despierto. No significa que hayamos alcanzado una iluminación perfecta. Significa que estamos aprendiendo a vivir con conciencia, a reconocer cada momento tal como es. En el Sutra del Corazón, uno de los textos más conocidos del budismo mahayana, se enseña que cuando vemos profundamente la naturaleza cambiante de todas las cosas, el miedo comienza a disminuir. No porque la vida deje de cambiar, sino porque dejamos de luchar constantemente contra ese cambio. Cuando comprendemos que todo es impermanente, aprendemos a apreciar cada instante con más gratitud. Cuando comprendemos que los pensamientos no definen quiénes somos, aprendemos a escucharlos sin quedar atrapados en ellos. Y cuando comprendemos que la vida es un flujo continuo, el corazón se vuelve más flexible. Muchos practicantes describen esta etapa como una forma tranquila de libertad. No es una emoción intensa. No es un estado permanente de felicidad. Es más bien una sensación de amplitud interior. Un espacio donde la mente puede descansar. Este espacio no siempre está presente. Pero cada vez que recordamos regresar al momento presente, cada vez que observamos la mente sin identificarnos completamente con ella, ese espacio vuelve a aparecer. Y poco a poco, se vuelve más familiar. Se convierte en una especie de hogar interior. Sin embargo, incluso cuando esta libertad comienza a manifestarse, el camino espiritual no termina. En el budismo se dice que el despertar no es un punto final, sino un proceso continuo de comprensión y compasión. Porque cuanto más clara se vuelve la mente, más profundamente podemos ver el sufrimiento de otros seres. Y desde esa claridad surge naturalmente el deseo de vivir con más sabiduría y bondad. Por eso el camino continúa. No como una obligación pesada, sino como una exploración constante de la vida tal como es. Y antes de cerrar este viaje que hemos recorrido juntos, quiero compartir contigo una última reflexión. Una reflexión sencilla, pero que puede acompañarte mucho más allá de este momento. Si hay algo que muchos practicantes descubren después de años de buscar respuestas en libros, enseñanzas y experiencias espirituales, es algo sorprendentemente simple. La paz que buscamos no está escondida en un lugar lejano. No está reservada únicamente para unos pocos. En muchos casos, comienza cuando dejamos de luchar constantemente contra nuestra propia mente. Cuando dejamos de creer que cada pensamiento necesita ser seguido.
Cuando descubrimos que podemos sentarnos en silencio, respirar, y simplemente estar aquí. El camino del Dharma no promete una vida sin dificultades. El Buda nunca enseñó que el sufrimiento desaparecería completamente de la experiencia humana. Lo que enseñó fue algo más realista y profundamente compasivo. Que existe un camino para relacionarnos con la vida de una manera más sabia. Un camino donde la mente aprende a observar en lugar de reaccionar. Donde el corazón aprende a comprender en lugar de resistirse. Donde la conciencia descubre que no necesita quedar atrapada dentro de cada pensamiento. Muchos maestros han señalado que el despertar espiritual no ocurre necesariamente en grandes momentos dramáticos. A veces comienza con algo mucho más pequeño. Un instante de presencia. El momento en que te das cuenta de que estabas perdido en pensamientos, y suavemente regresas a la respiración. Ese regreso, aunque dure solo unos segundos, ya es parte del camino. Cada vez que volvemos al presente, fortalecemos una nueva forma de vivir. Una forma más clara, más abierta, más consciente. Con el tiempo, estos pequeños momentos empiezan a acumularse. Y poco a poco, la relación con la mente cambia. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no nos gobiernan de la misma manera. El corazón se vuelve más amplio. La vida se vuelve más simple. Y empezamos a descubrir algo que siempre estuvo aquí, pero que la mente agitada no nos permitía ver. La tranquilidad natural del momento presente. En muchos sutras budistas aparece una enseñanza muy hermosa. La mente es clara por naturaleza, lo que la nubla son los pensamientos que se aferran. Esto no significa que debamos luchar contra los pensamientos. Significa que podemos aprender a dejar que vengan, y que se vayan. Como las nubes que atraviesan el cielo. Antes de terminar, quiero dejarte con una breve reflexión inspirada en enseñanzas tradicionales del budismo. La mente puede viajar al pasado y al futuro, pero la vida solo ocurre aquí. La mente puede crear historias infinitas, pero la respiración siempre ocurre ahora. La mente puede llenar el espacio con ruido, pero debajo de ese ruido, siempre existe silencio. Y a veces, todo lo que necesitamos para comenzar a cambiar nuestra experiencia de la vida, es descubrir que no estamos obligados a vivir dentro del ruido. Podemos regresar a este momento, a esta respiración, a esta conciencia simple y abierta. Que todos los seres puedan encontrar paz. Que todos los corazones puedan liberarse del sufrimiento. Y que cada paso en este camino esté acompañado por comprensión y compasión. Como dijo el Buda en el Dhammapada, la mente disciplinada trae felicidad. Y tal vez, en este mismo instante, mientras respiras suavemente, ya estás dando el primer paso hacia esa libertad. Gracias. De corazón, por haberte quedado hasta el final y escuchar esta historia con calma. En medio del ritmo tan rápido de la vida, no siempre encontramos un momento para detenernos así, simplemente para escuchar, y dejar que la mente repose un poco. Tal vez una historia no cambie inmediatamente el rumbo de nuestra vida, pero a veces, un instante de silencio puede abrir un pequeño espacio dentro de nosotros. Hay cosas que no necesitan entenderse de inmediato. Hay preocupaciones que, cuando las sostenemos con suavidad, comienzan a aflojarse por sí solas. A veces la paciencia llega como una luz muy tenue. Otras veces, la esperanza aparece justo cuando todo parecía demasiado oscuro. Y quizá, sin darnos cuenta, algo dentro del corazón aprende a soltar un poco más. La vida seguirá moviéndose. Los caminos seguirán cambiando. Pero mientras exista un pequeño lugar de quietud dentro de nosotros, siempre habrá un lugar al que regresar. Ahora, respira lentamente. Como un lago que vuelve a la calma cuando el viento se detiene. Y por un momento, simplemente permanece aquí.